皆さんこんにちは。ヤング先生です。今日はですね、アクセント、日本語のアクセントについて話したいと思います。よろしくお願いします。Hola, ¿qué tal? Yo soy Clip Jung y hoy vamos a hablar sobre uno de los mitos del idioma japonés. El japonés es fácil de pronunciar. Recuerdo que cuando comenzaba a estudiar japonés, empecé a buscar recursos en internet para tratar de familiarizarme con el idioma. Leí y escuché muchas veces que para un hispanohablante la pronunciación del japonés no sería difícil porque compartían muchas características fonéticas. 100 años después, con un título de lingüística y dedicándome yo a dar clases de japonés, creo que puedo ahorrarle mucho tiempo y problemas a los nuevos estudiantes, clarificando esta idea, que en realidad es un mito. Primero, examinemos de dónde viene este mito. Básicamente se presupone que el japonés se pronuncia como el español, porque tiene 5 vocales, A, I, U, E, O. No es como el inglés, que tiene un buen de vocales raras, ¿no? O como el chino, ¿no? O como el francés, o idiomas donde hay vocales como U, cosas que no estamos acostumbrados a pronunciar como hispanohablantes. Pero además de esto, el japonés comparte todos los demás sonidos, excepto 2, todos los demás consonantes, con el español. De esta forma, si observamos el alfabeto japonés, que en realidad no es un alfabeto, sino un silabario, podemos ver que las sílabas no son ningún reto para la pronunciación. Aideo, kakikukeko, sashisuseso, etc. Algunos sonidos son un poco difíciles, sobre todo para mexicanos en la región central. Nosotros tenemos un fenómeno que se llama yeísmo. Nos cuesta trabajo diferenciar ya, yu, yo de ya, yu, yo. Para algunas personas, sobre todo de ciertas generaciones, 40, 50, 60 años, les cuesta trabajo diferenciar la che de la sh. Esto obviamente no es para todos. Pero fuera de eso es bastante parecido en términos de consonantes y vocales. Y si esto es así, entonces ¿de dónde viene esta dificultad de la que quiero yo hablarles? Bueno, pues ¿recuerdas qué es una sílaba tónica? Además de ser el tema en el que tienes la oportunidad de ver a tu maestra de primaria hablar raro, teléfono, computadora, la sílaba tónica es un fenómeno de entonación. Y lo que pasa con esto es que no todos los idiomas tienen los mismos tipos y fenómenos de entonación. Por ejemplo, en inglés hay algunas palabras con doble sílaba tónica, como academic, y en chino todas las sílabas tienen una entonación individual, lo cual hace posible hablar de una sola sílaba tónica en una palabra o en una oración. Lo que pasa en una sílaba tónica es que hacemos la voz un poco más aguda, por eso esto de computadora, subimos el tono, ¿no? Y además pronunciamos esa sílaba con mayor volumen, con mayor fuerza. Y simplemente estamos muy acostumbrados a hacer esto. ¿Qué pasa con el japonés? Que en el japonés se considera que no hay sílabas tónicas. Y entonces, ¿qué hacen a cambio? Pues, a pesar de que el japonés no es una lengua tonal como el chino, sí tiene básicamente 2 tonos, arriba y abajo. Si ustedes han visto series o anime donde hay alguna escena, donde hay un noticiero en el fondo prendido, seguramente se habrán dado cuenta de que en los noticieros los locutores suelen hablar como suben, bajan, suben, bajan. No se trata de una sílaba en particular, sino en secciones completas. Suben y luego otra sección completa, muchas sílabas bajan, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente si han visto series, animes o han estado en Japón y han visto las noticias, habrán escuchado este fenómeno. Cada palabra tiene una entonación específica en japonés. Veamos algunos ejemplos de cómo funciona esto, que no es una sílaba tónica. Número 1, ichi. Muchos de mis alumnos les cuesta mucho trabajo esto. No es ichi, es ichi.
se va para arriba. Sobre todo porque el español es así. Tata. Así hablamos nosotros. Tata o tatata. Nos gusta acabar en la penúltima. Pero en el japonés pues hay muchas palabras que son así. Ichi. Por ejemplo, el día 1 del mes, tsuitachi, se va para arriba. Los meses, muchos se van para arriba. Ichigatsu. Ichigatsu también se va como cayendo un poquito, pero básicamente se queda arriba. Marzo, sangatsu, se va para abajo. El idioma, no, el país primero. Nihon, tatata. El idioma, nihongo, se va para arriba. Nuestro país, Mekishko, me abajo, Kishko arriba. Entonces, algunas palabras, de hecho, aunque son pocas, solo se pueden diferenciar por la entonación. Entonces, por ejemplo, tenemos dulce, ame, y lluvia, ame. Tenemos palillos, hashi, y tenemos puente, hashi. Hashi, hashi. Se va para abajo, se va para arriba. En estos últimos ejemplos parece que estamos viendo simples sílabas tónicas, pero no. En alguna ocasión hablé de esto con una colega japonesa en el instituto donde doy clases y se me quedó muy grabada su interpretación de cómo pronunciamos las palabras, que era algo así como mekeshko, ¿sabes? Como tenemos ese rasgo de aumentar el volumen, entonces esa era su interpretación de cómo decimos mekishko, decimos como mekishko. Lo usamos como en español. Muy bien, entonces esta característica del volumen de la sílaba tónica no está presente en el japonés. Y por eso pues ella tenía esa percepción. Además, estas son simples palabras de 2 sílabas. Pero inclusive en una palabra muy básica de 3 sílabas, como watashi, esto es un reto mayor para los estudiantes. No solo mexicanos, sino prácticamente de todo el mundo. Es muy raro un idioma en el que te tengas que quedar arriba por más de una sílaba, sobre todo si vienes de lenguas europeas. Entonces lo que tendemos a hacer es watashi. ¿Y cómo se pronuncia en realidad? Watashi. Bueno, esto es sin usarla en una oración, la palabra así como in a vacuum, ¿no? Muy bien. Lo cierto es que cuando un japonés se imagina un acento extranjero, se imagina justamente todas estas entonaciones que a veces pues no están bien, están un poco revueltas. Yo no he escuchado a ningún mexicano, a nadie extranjero en general, pronunciar estas entonaciones a la perfección. Claro que hay niveles de dominio de este rasgo. Hay gente que tiene cierta habilidad innata para los sonidos. Otros, como por ejemplo en YouTube en inglés, Dogen y Math vs. Japan. Ellos han hecho su misión de estudio de nivel avanzado, básicamente, el dominar este rasgo, ¿no? Y por ahí escuché también que hablantes de lenguas tonales, como el chino, vietnamita, etc., suelen dominar estas entonaciones en japonés sin tanta dificultad. Pero fuera de este limitado grupo de personas, que lo dominan bastante bien, todos los demás estamos hablando un poco raro, y para que sientan cómo se escucha algo mal entonado, aquí van unos ejemplos equivalentes en español. La casa de mi hermano está muy limpia. El coche de Juanito se parece al coche de María. Anoche estaba muy frío afuera. Ahora, muchos de ustedes dirán, ¿por qué no enseñan esto en las escuelas? O sea, realmente es muy raro estar diciendo cama en vez de cama, y vaso en vez de vaso, y bocina en vez de bocina. ¿Me explico? Claro, en japonés, no en español. Es como raro estar hablando así, ¿no? Y que nadie nos diga nada. Básicamente hay 3 razones por las que no se enseña esto en las escuelas. Número 1, los fenómenos de entonación del japonés son muy difíciles. Dices una palabra, le agregas un kanji, un sufijo, ya cambió de pronunciación lo de antes que ya sabías.
Pones esa palabra en una oración, en cierta parte de la oración, y vuelve a cambiar todo. Entonces, las reglas de entonación son demasiado complicadas. Es simplemente demasiada información. Y si de por sí ya tenemos una gramática hiper compleja, volátil, cambia un poco el contexto, ya tienes que decirlo de otra manera, muy diferente. Miles de palabras que aprender, ¿no? Como en cualquier idioma. Y sobre todo miles de kanjis con varias pronunciaciones que aprender. Simplemente no hay tiempo para todo, ¿no? Esa es una razón. La segunda razón, otra razón por la que nos enseña, es que, como ustedes vieron en las oraciones que les puse en ejemplo en español, incluso con una pésima entonación, la gente puede entender lo que queremos decir por contexto o por las palabras que tendrían sentido estar juntas, ¿no? Nadie va a creer en un restaurante, por ejemplo, que estás pidiendo un puente en vez de palillos. ¿Me explico? Eso no va a pasar. Ni tampoco nadie va a pensar que están lloviendo dulces en vez de lluvia. ¿Me explico? Entonces, ¿estorba para la comunicación? Sí, en tanto que a veces la gente tiene que ponerte un poquito más de atención o acostumbrarse a cómo hablas para saber a qué te refieres. Pero no en tanto a que es muy poco el esfuerzo que tienen que hacer. Y 3, la última razón por la que nos enseña en la escuela esto de la entonación es que en Japón la entonación es completamente regional. Es decir, diferentes lugares de Japón, diferentes provincias, diferentes regiones tienen diferentes entonaciones. Es decir, cuando consultas la entonación en un diccionario de entonación, estás consultando la pronunciación de Tokio en específico, que es la pronunciación estándar. Y no todos los maestros de japonés de tu escuela necesariamente vienen de Tokio o de áreas aledañas, sino que pueden venir de cualquier lado, ¿no? De Japón, de Okinawa, de Hokkaido, de donde sea. Enseñar entonación puede poner a estos profesores que no vienen de Tokio en situaciones embarazosas o un poco en desventaja comparados con los maestros de Tokio, lo cual obviamente sería algo injusto, ¿no? Yo sé que tú eres japonés y hablas japonés de donde eres, pero ahora tienes que hacer acento de Tokio, acento estándar de radio y televisión para dar clases. Pues sí puede ser como un requisito más o menos razonable, pero pues también es injusto, ¿no? Bien, entonces, ¿y cómo justifican los maestros de japonés no enseñar esto? Pues en algunos círculos de maestros se cree que si el alumno siempre escucha de una forma, si tiene maestros de Tokio o si está escuchando los CDs o si ve series, etc., simplemente se lo grabará así y así lo aprenderá y lo tendrá bien. La verdad es que esto no es cierto, en tanto a que muchos alumnos demuestran muy poca competencia en dicción, y hay otros que muestran, que son pocos, que muestran bastante competencia en su dicción. Entonces esto es un poco entre cierto y falso. Ajá. Por otro lado, el léxico y la gramática, por ejemplo, sí se pueden aprender de forma inconsciente por medio de exposición al idioma. Ajá. Y pues bueno, la pronunciación siempre ha sido un poco otra historia. Se dice que después de la pubertad perdemos cierta habilidad para reconocer sonidos, entonces somos un poquito más, pues digamos, torpes en nuestra manera de pronunciar conforme envejecemos y a nuestra manera, por supuesto, de percibir los sonidos, ¿no? Bien, entonces, y esta es la realidad, amigos, estudiantes de japonés. Lo más probable es que nunca dominen esto y no tiene nada de malo. Yo no lo domino tampoco perfectamente. Al final, una pronunciación perfecta puede convertirse en un deseo algo banal, y muchas veces lo deseamos más por un asunto de vanidad o perfeccionismo que por un asunto de valor real o de utilidad. Ajá. Muchos alumnos cuando empiezan a aprender un idioma, básicamente lo que quieren es esta reacción de wow, o sea, ¿no eres japonés y suenas así? Wow. No se preocupen, porque aunque tengan mal japonés, los japoneses les van a decir eso, porque son muy amables y siempre exageran el nivel en el que estamos. ¿Me explico? Ahora, no los voy a dejar así,
Si ustedes están interesados en aprender la entonación de las palabras que están aprendiendo en sus escuelas, en sus libros de texto, les doy algunas recomendaciones. Número 1, consulta un diccionario de entonación. Ajá. Existen algunos diccionarios dedicados a este fenómeno que se llama en japonés acento o pitch accent en inglés. Por ejemplo, el diccionario OJAD es uno que tiene ya las listas de todos los libros más famosos como Genki, Minna no Nihongo, etc. Ahí ya están hechas las listas. Pueden dar clic a la lección 1 y ver cómo se entonan todas las palabras de la lección 1, etc., ¿no? Y también está el diccionario Jaccent, que es una app. No estoy seguro si está en Android, pero sí estoy seguro que está en Apple Store. Lo más probable es que esté en los dos. Número 2, otro consejo. Más que memorizar la entonación de cada palabra, yo les recomiendo desarrollar la habilidad de escuchar la entonación en japonés porque no es obvia. Podemos tener 5 maestros de nivel 1 a nivel 5 que dicen watashi. Vamos a seguir diciendo watashi. ¿Me explico? O sea, esto yo lo he visto no solo conmigo, con mis compañeros, sino con mis alumnos también. No es obvio al oírlo. Hay que entrenar el oído para poder percibir estas entonaciones. Así que si desarrollan esta habilidad, cuando escuchen el idioma podrán adquirir estas entonaciones con mayor facilidad. Claro, esto no garantiza que domines los acentos a la perfección, pero sí limpiará a tu japonés de muchas impurezas. Número 3, otro consejo, recuerda que hay prioridades cuando se trata de un idioma difícil. Y la entonación es probablemente la última prioridad por la que te deberías de preocupar. Trabaja mejor en tu gramática, que es muy volátil. Trabaja sobre todo en tu vocabulario, que es donde está la mayor parte del significado de los mensajes y es lo que en última instancia te va a ayudar a abrir los oídos o abrir los ojos al leer para poder adquirir el idioma, ¿no? A través de input. Entonces, pues bueno, hay ciertos pasos que cumplir, hay ciertas prioridades con las cuales comprometerse. La entonación debe ser la última de ellas. Muy bien, y eso es todo para este video. Por favor, déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Se debería enseñar esto en las escuelas? ¿Debería estar marcada la pronunciación en los libros de texto? ¿O crees que estudiar entonación es una pérdida de tiempo porque de todas maneras te van a entender y porque hablan diferente en cada región de Japón? Anyway, déjame tu opinión abajo y estaré yo ahí contestándote muy seguramente. Gracias.